Hola a todos, en esta clase estudiaremos el concepto de bosque y el concepto de hoja en teoría de grafos. Empecemos definiendo qué es un bosque. Su definición es muy sencilla. Un bosque es sencillamente un grafo acíclico, es decir, un grafo que no tiene ciclos. Ahora bien, en la anterior clase vimos el concepto de árbol, vimos que un árbol es un grafo conexo y acíclico. Por lo tanto, si un bosque es un grafo acíclico, llegamos a la inmediata conclusión de que todo árbol es un bosque, pero no todo bosque es un árbol, ya que para que un bosque sea un árbol, este debe de ser conexo, y un bosque no tiene por qué ser conexo. Veamos ahora el concepto de hoja. Una hoja es todo vértice de un árbol o de un bosque que tenga grado 1. Acordaos que el grado de un vértice en un grafo es el número de aristas que inciden en ese vértice. En otras palabras, es la cantidad de conexiones directas que tiene con otros vértices. Y aquí decimos otros vértices, ya que evidentemente no puede existir una arista que va desde un vértice hacia el mismo. En caso contrario, tendríamos un ciclo. Ahora bien, a partir de la definición de bosque, tenemos la siguiente observación, y es que las componentes conexas de un bosque son árboles. Aquí podemos ver un ejemplo de un bosque con dos componentes conexas, esta de aquí y esta otra. Por ello tenemos dos árboles. Fijaos que este de aquí a la izquierda es un árbol, ya que es un grafo conexo y acíclico, y aquí a la derecha esta segunda componente también es un árbol. Se trata de un grafo conexo y acíclico. Veamos ahora un ejemplo donde podemos apreciar las hojas de un árbol y los vértices internos. Acordaos que una hoja es un vértice de un árbol o de un bosque que tiene grado 1. Por ello, todos estos vértices que vemos en color verde son hojas, ya que tienen grado 1. Por otro lado, los vértices que vemos en marrón tienen grado mayor que 1. Vemos como este de aquí, donde tenemos el cursor, es un vértice interno que tiene grado 4. Tenemos aquí 4 aristas incidentes a él. Este otro también tiene grado 4, este tiene grado 3 y este tiene grado 3. Como vemos, todos los demás son hojas ya que tienen grado 1, salvo estos vértices en marrón. Muy bien, ya conocemos en este punto la definición de lo que es un árbol, lo que es un bosque y lo que es una hoja. A partir de ahora hemos de tener en cuenta una serie de puntos en teoría de grafos. Estos son, sea T un árbol, sea A una arista de este árbol y U un vértice de este, entonces, primeramente, el árbol T contiene al menos una hoja. El motivo de esto es muy sencillo. Acordaos que una hoja es un vértice de un árbol o de un bosque con grado 1, y en un árbol siempre hay al menos una hoja, porque si todos los vértices tuvieran al menos dos conexiones, entonces se formaría un ciclo, lo cual contradice la definición de un árbol. Además, esta arista de este árbol es una arista puente. Una arista puente es una arista cuya eliminación, es decir, si la eliminamos, entonces aumentaremos el número de componentes conexas del grafo. Ahora bien, suponed este árbol de aquí, este grafo es un árbol, pues sabemos que es un grafo que es conexo y acíclico. Ahora, ¿qué ocurre si yo tomo una arista de este grafo al azar y nosotros la eliminamos? Vamos a suponer que cogemos esta arista que va del nodo 1 al nodo 4. Bueno, si la quitamos, entonces vemos que estamos aumentando el número de componentes conexas. Tenemos ahora esta componente conexa que la forman el nodo 1 y el nodo 3, y luego tenemos esta segunda componente conexa que la forman los nodos 2, 5 y 4. Por ello vemos que esta arista que hemos eliminado, la arista 1, 4, es una arista puente. Y de hecho, cualquier arista, si tenemos un árbol, esta arista es una arista puente.
El siguiente punto es, si nosotros cogemos una arista A de mi árbol y la quitamos del árbol, entonces el grafo resultante, es decir, T menos A, nuestro árbol original menos esta arista, será un bosque de exactamente dos componentes conexas. De hecho, esto es exactamente lo que vimos en este ejemplo. El grafo resultante de eliminar esta arista es un bosque de dos componentes conexas. Además, una propiedad muy importante es que si tenemos un vértice U de este árbol y el grado de este vértice U es mayor o igual que 2, entonces este vértice es un vértice de corte. Un vértice de corte, también llamado punto de articulación, es un vértice cuya eliminación junto con sus aristas incidentes aumenta el número de componentes conexas de nuestro grafo. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un grafo con dos vértices de corte. Fijaos que este grafo no es un árbol, pero tenemos dos vértices de corte. Tenemos dos puntos de articulación, el vértice 3 y el vértice 4. Fijaos que si eliminamos el vértice 3, entonces esta arista y esta arista junto con este vértice desaparecerían y tendríamos esta componente conexa y esta otra. Si eliminamos este vértice de corte, si eliminamos este vértice 4, pues desaparecería esta arista y esta otra arista junto con el propio vértice. Por lo tanto, tendríamos sencillamente esta componente conexa y esta otra de aquí, donde tendríamos solamente el vértice 5. Muy bien. Ahora, si tenemos un árbol T y un vértice cualquiera de este árbol U, entonces si quitamos este vértice, es decir, el grafo resultante T menos U, será un bosque con un total de grado de U componentes conexas. Un ejemplo sencillo para visualizar este punto es, vamos a suponer que tenemos este grafo estrella. Fijaos que este grafo es un árbol. Y si nosotros tomamos, por ejemplo, el vértice V sub 0, vemos que el grado de este vértice es 8, pues tenemos 8 conexiones. Si nosotros eliminamos este vértice, entonces también se eliminarían todas estas aristas. ¿Y cuántas componentes conexas tendríamos? Bueno, pues tendríamos precisamente 8 componentes conexas, desde V1 hasta V sub k, en este caso con k igual a 8. Finalmente, el último punto a tener en cuenta es, si el vértice U es una hoja, entonces el grafo resultante de eliminar este vértice será un árbol. Es decir, originalmente teníamos un árbol, el árbol T, y al quitar este vértice, al quitar esta hoja, el grafo resultante sigue siendo un árbol. Una forma sencilla de ver esto es dibujándolo. Vamos a suponer que tenemos este árbol de aquí. Fijaos que aquí tenemos esta hoja y esta hoja. Ese es un vértice de grado 1, por ello es una hoja. Y este también es un vértice de grado 1, por ello también es una hoja. Si nosotros quitamos este vértice, fijaos que obtendríamos este árbol de aquí que seguiría siendo un árbol. Y de igual forma, si quitamos esta hoja, obtendríamos este grafo resultante que sigue siendo un árbol. Por ello, si tenemos un árbol y eliminamos una hoja de este árbol, el grafo resultante seguirá siendo un árbol. Muy bien, y con esto finalizamos esta clase donde estudiamos el concepto de bosque y hoja y también vemos algunas propiedades y consideraciones importantes. En la siguiente clase estudiaremos una serie de proposiciones y teoremas fundamentales cuando trabajamos con árboles, bosques y hojas.